Buenas tardes, amigos de Hoja Blanca. Hoy tenemos una entrega súper especial de nuestras famosísimas y celebérrimas entrevistas pandémicas. Y es porque hoy ya no tenemos a un invitado, tenemos a dos invitados. Mejor dicho, dos invitadas. Tenemos a María y a Shaila, que son las editoras responsables de la biblioteca de Carfax. Buenas tardes, María, y buenas tardes, Shaila. ¿Qué tal estáis? Hola, Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿qué tal? Bueno, es la primera vez que hacemos aquí, si me permitís la expresión, un ménage à trois, y estoy muy emocionado porque siempre son entrevistas cara a cara y ahora tengo aquí a dos contra mí, con lo cual no sé esto cómo puede acabar. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que a mí me gusta mucho la literatura de terror y, claro, gustándome la literatura de terror, pues tienen que gustarme las editoriales que publican libros de terror. Y editoriales españolas que publiquen libros de terror, no hay tantas. A verlas, haylas. Pero desde luego que editen con el mimo y con el cuidado con el que editan estas muchachas, pocas, esto lo puedo asegurar. Yo tengo ahora mismo aquí en la mano un ejemplar del Pescador, de John Langan, y a mí es que son libros muy agradables, al tacto, buen papel, en fin, me parece fantástico. Y ahí es donde yo creo que vosotras marquéis un poquito también la diferencia. No sé si estará bien o mal decirlo al respecto a la competencia, pero yo es que ya os lo he dicho muchas veces, estoy enamorado de cómo editáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es posible o probable, no sabemos cuál sería la palabra a utilizar, que nuestros amigos escuchantes no sepan quiénes sois. Incluso a lo mejor alguno digo la biblioteca de Carfax. Eso es Drácula, salía en Drácula o salía en. ¿No? Contanos un poco cómo os conocisteis, cómo nació el proyecto de la biblioteca de Carfax. María, Pues adelante. allá voy. Pues Ayla y yo nos conocimos en un curso de edición que hicimos aquí en Madrid, o sea que estamos las dos. Ninguna somos de Madrid, pero tenemos la editorial afincada en Madrid. Y nos conocimos, fue en el 2015, ¿no? Empezaba el curso y acababa en Sí, el 2016, sí. sí. Y entonces era un curso de edición que el objetivo final, pues para ver los conocimientos adquiridos y demás, era hacer un proyecto editorial. Y yo a mí siempre me ha gustado mucho la literatura de terror y dije, pues nada, pues voy a hacer mi proyecto sobre literatura de terror. Y Saila, pues nos sentamos juntas desde el primer día y volvíamos a casa juntas también y a ella le gustó, le interesó el proyecto y yo dije que yo a lo mejor pues me liaba la manta a la cabeza y lo hacía y ella me dijo, pues yo lo hago contigo y menos mal. Y ahí dijimos, pues venga. Y así empezó. O sea, yo ya le empecé ahí a introducir un poquito en el género y le gustó mucho y ahí estamos las dos. Sí. Y Era- fue terminar el curso y ponerlo en marcha. O sea, bueno, hablamos bien de cómo lo queríamos hacer y eso, Ujú. y empezamos en la base del proyecto que había presentado María con los libros para el primer año, fueron la mayoría los que ella tenía planteado. Buscamos los derechos de los que correspondía durante el verano ya empezamos Verano de con 2016. sí, Sí, Ajá. porque el sí, primero lo empezamos. publicamos, el primero lo publicamos en 2017, que es como nuestro año oficial de empezar, pero trabajar Sí. empezamos antes, sí. De hecho, en un par de semanas, semana y media, se cumpliría el aniversario de La Rata, Mm. Ajá. de James Herbert, que fue el primero. Muy bien. ¿Eres conscientes cuando metisteis en ese del berenjenal en el que os metíais? O sea, de lo que suponía crear una editorial y además una editorial de un género que desgraciadamente para lo que nos gusta sigues teniendo una especie de sesgo como de literatura de Eso de- entretenimiento, literatura de segundo plano. La verdad es que no teníamos muy claro, o No, sea, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. no, Pero, porque ninguna teníamos una relación, o sea, con el mundo del libro más que nos ujú, gustara mucho leer. O sea, sí, entonces sí que es verdad que entramos un poco a la aventura Y hasta y ahora, ahí aunque aprendiendo vamos a ir todo. hablando
pues eso, de los libros que habéis ido sacando y de cómo ha ido la empresa evolucionando. Vamos a tener que hablar también, claro, del famoso año 2020. ¿Os arrepentís de la decisión o había algún momento en el que hayáis pensado no tenía que haberlo hecho? No, nunca. Para nada. No. Ay, ay. Te plantea en algún momento, dices, jo, pues sí que es verdad que sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, a lo mejor no, Eres más no ingenuo lo al tenía principio. asimilado, sí, Ujú. eso, no era ingenuo. Pero esa sensación de, uff, estoy llegando, no, al contrario, por lo menos para mí, Sí, sí. es una satisfacción continua. Sí. Tienes tus momentos malos, pues a lo mejor cuando dices que me gustaría llegar a más gente, me gustaría que me hicieran un poco más de caso, me gustaría que, pues no sé, en Halloween, en vez de hablar de los libros manidos, que son clásicos, que yo lo entiendo, son súper importantes, pero Ujú. hay tantísimo que se está publicando actualmente que merece la pena, que ¿por qué al que le encargan, el periodista al que le encargan el Reportaje de reportaje de Halloween. turno de Ujú. Halloween no indaga un poco más? No, te quedas con Drácula, que oye, Drácula a tope, ¿eh? Genial. Que es lo mejor. Pero te quedas con Drácula y Stephen King y parece que no Que no hay vida más hay ¿No allá. hay vida nada más? más Ujú. allá. Y Exacto. hay mucho. Oye, en el curso, ¿cómo eran los profesores de realista? Y os explico, es decir, yo que llevo ya 3 años trabajando en la librería, me encanta. O sea, yo creo que este es el trabajo de mi vida, pero no tiene nada que ver el trabajo real con lo que yo tenía en la cabeza de lo que era trabajar en una librería. ¿Vosotras podíais imaginaros que el trabajo de editar iba a ser lo que os habéis encontrado? ¿En el curso digamos, os aterrizaban, os hacían ver, oye, que luego esto no es como uno pueda pensar por las películas o por libros que haya podido leer? Yo creo que depende. O sea, Sí, porque había, sí que o sea, era lo bueno del curso, que era como muy basado o sea, la en la realidad, porque profesión. eran profesores que eran de editoriales y Ujú. cada cual tenía su experiencia. Y yo creo que en algunas cosas sí que, o sea, como que sí que te decían, ¿no? Tuvimos ahí en la clase de la que era como de economía y números, que era como, pero esto es muy difícil y tal. Y ahí sí que nos pegó a todos como un jarro de, a ver, aquí, ¿qué os pensáis? Que es total. Pero luego sí que es verdad que en otras cosas eso, pues las tiradas o como tal, pues como que, ¿no? Que tú dices, ah, pues sí, pues esta es la tirada que tengo que hacer y luego dices, uy, no, yo esto no voy allí, no, tengo que bajar aquí un poco. Así que yo creo que era un poco, sí, fue un poco mitad y mitad. Claro, te cuentan su experiencia, son editoriales, bueno, son, de hecho, porque excepto Nevsky, que lamentablemente ya no está publicando, pues Impedimenta, Sajalín, Nórdica, Ujú. bueno, y lamentablemente, bueno, en fin, que el taller ático de los libros y principal de los libros, que eran los organizadores, ellos siguen, pero Ujú. claro, te cuentan su experiencia, son editoriales que llevan ya bastantes años, que están muy asentadas y que tienen unos números y una economía muy diferente a lo que es empezar una editorial. Ellos empezaron en otro momento también y aunque Sí. nos contaban los problemas que tuvieron en la crisis de 2008, Ujú. pero claro, era de una situación muy diferente. Cuando empiezas, sí que es verdad que tienes que empezar un poquito más lentamente de lo que lo hicimos nosotras al principio. Ajá. El primer libro que publicasteis fue Las ratas, de James Herbert. Y por lo que decís ya, o sea, en ese proyecto que presentó María, eh, ya estaba o sea, ya ese título y algunos otros más aparecían como libros que queríais publicar. ¿Cómo fue, primero, cómo se te ocurrió, si fue a ti María la que pensaste en las ratas y luego no sé si Sunitud y Experimental Film, que son los 3 primeros, cómo pensaste en esos títulos, cómo diste con ellos y cómo fue el proceso de conseguir los derechos? Es que a mí las ratas, o sea, a mí me encanta ese libro, o sea, es que no lo puedo remediar. Entonces yo lo tenía ya leído, me lo había leído en inglés en su día y a mí es que me parecía, no sé, que me encanta, que ratas que se comen a la gente y me parece súper entretenido, pero a la vez me parece que tiene ahí también una chicha que no,
que no es solamente ratas que se comen a la gente, y me parecía, o sea, James Herbert también me parece que es un autor súper importante que no está lo suficientemente presente, o sea, en ningún lado, todo lo que debiera. O sea, en su momento sí le publicaron, porque cuando publicó Las ratas en Londres, se la publicaron en España en los años 70 también, o sea, había una edición con una cubierta estupenda de los años 70, pero luego nunca se volvió a reimprimir, nunca, o sea, no ha tenido esa presencia como pudo tener Stephen King, que más o menos el estilo no es lo mismo, pero que como que se les puede, ¿no? Uno en Inglaterra y el otro en Estados Unidos iban un poco a la par. Y yo lo tenía como clarísimo y yo decía, oh, Dios mío, si lo puedo conseguir, ¿sabes? Si lo podemos conseguir. Y le di o sea, yo creo que fue el primero que te di Fue para el leer. primero. Oh, toma, Zaila, empezamos por aquí. Y le gustó muchísimo también y ahí tiramos. Entonces, sobre todo el primer año yo creo que eran libros, o sea, porque no todos, había algún otro que hicimos que no estaban en el proyecto, pero yo creo que eran como eso, pues libros como que yo tenía ahí de que me gustaban y que no estaban en español y que digo, pues ¿por qué no? Luego ya hemos evolucionado, luego ya buscamos ahí un poco las dos y nos leemos las dos, decidimos cuál por dónde queremos tirar, pero sí, en ese momento era todo un poco como de, pues esto que he leído que están bien. Y que no estaban en español. Y no Algunos estaban Experimental Film, pues luego sí que nos hemos enterado de que alguien también se interesó por los derechos y no sé qué, pero ya no lo habían vendido a nosotros o algo así. Pero son libros, por ejemplo, Sweeney Todd, un libro que nadie se había preocupado de traducirlo. Ninguna editorial se había acercado a ese libro y a pesar de tener pues toda la influencia, la cultura popular y el cine y las obras de teatro y todo eso. ¿Y conseguir los derechos de libros es complicado? O sea, ¿cómo se hace eso? O sea, por ejemplo, bueno, el de James Herbert, vale, podemos imaginar que si ya había estado traducido al español y era un libro, entre comillas, relativamente antiguo, pero los siguientes, Experimental Film, ¿no? Que es un libro a lo mejor más reciente, ¿cómo dais vosotros con él? ¿Y cómo es el proceso de contactar con, no sé si es con la editorial, con el agente? ¿Cómo es ese proyecto, o sea, ese proceso para conseguir los derechos de un libro extranjero? Pues lo normal es intentar buscar un poco si ese autor tiene un agente. Esa es la primera opción, porque normalmente los autores norteamericanos y británicos se manejan a través de agencias, no lo suelen llevar ellos mismos. Entonces, es averiguar quién es el agente de ese autor y ahí quién tiene los derechos de ese libro, porque el autor puede tener un agente, pero los derechos los tiene una editorial. Entonces ahí tienes que, bueno, pues pelearte, escribirle a uno, escribirle a otros que te encaminen hasta que das con la persona a la que le tienes que decir, pues esto es lo que necesito y estoy dispuesto a esta cantidad y que te digan que sí y ya está. A veces pasa también que las agencias tienen agencias subsidiarias que tratan directamente con la editorial en España. Y entonces el trato es a través de una agencia española, que te pasan el original para que te lo leas, si se lo pides porque te ha interesado o que es tu contacto. ¿Y os encontrabais sobre todo en ese momento de arranque de la editorial, os encontrabais con problemas precisamente por eso, porque erais novatas, porque no teníais todavía, digamos, un catálogo detrás que os apoyara? Pues la verdad es que no. O sea, debo de decir que al principio, que como todos los principios, pues hombre, siempre tienes ahí tus momentos, pero que tuvimos mucha suerte, tanto, o sea, con la distribución, o sea, como que no, o sea, la conseguimos relativamente rápido, vamos a decir, y cuando empezamos con los derechos, o sea, sí, al principio estábamos como ahí asustadas a la hora de vamos a ver cómo escribimos el mail, tal, no sé qué, no sé cuántos, y cómo expresarte, porque, ¿no? Y te presentas, y sí que al principio es verdad que les mandábamos, pues, un poco como nuestro proyecto también de como, oye, es que es el primero, o sea, no tienes ninguna referencia, ahora ya pues pueden ir a nuestra web y ya yo creo que más o menos pues te puedes conocer.
pero al principio era como tener un poco de mira, somos tal, hacemos esto, tal, pero nunca, la verdad es que nunca, bastante, o sea, es decir, que nunca no hemos sentido que hemos tenido problemas No. por Era más eso. una cosa nuestra de ponernos nosotras, ¿no? Como se suele decir, el parche antes de que te salga el Ya, grano, ya, ¿no? ya. Y da más información y muchas veces a la agencia tampoco les Alguna vez nos preocupa preguntaban tanto. algo en plan de como, pero Sí, eso y tenéis tal y cómo funciona. O sea, algunas sí que nos pedía un poco más de información, Ujú. pero no. en general no. En ese sentido hemos sido bastante afortunadas. Sí. Por- Mm. Afortunada porque os consta que a lo mejor a otras compañeras o amigos que tengáis que también han empezado a lo mejor un proceso, sí que han tenido más problemas o... No Pues sé, o no, sea, tampoco sabemos. no, o sea, a ver, a lo mejor a nivel de eso, a nivel de distribución sí que sabemos que puede ser más complicado, Mm. ¿sabes? Encontrar distribuidora y demás. Pero a nivel de lo de los derechos, la verdad es que ahí tampoco sabemos. Yo imagino que es como nuestras peleas de, a ver, o sea, peleas no entre nosotros, me refiero a peleas nuestras de decir, ¿consigo este libro? No, cada cual andamos con los libros que quieras y que quieras Ajá. conseguir y ahí estás, pero la verdad es que no sabemos. No. A veces es que sí es cierto que si estás buscando los derechos de un libro más, más rebuscado, más problemático no por el contenido, sino Ujú, porque lleva descatalogado mucho tiempo o no sabes exactamente a quién recurrir para buscar los derechos porque está todo desaparecido, la editorial desapareció, el autor también y tal, se hace un poco complicado. Hay veces que Es sí que es tirar del cierto hilo. que ujú. tirar del hilo es difícil, pero bueno, nosotras de momento hemos tenido fortuna. ¿En qué momento os disteis cuenta que esto iba en serio? O sea, es decir, cuando ya no sé si cuando sacasteis el tercer libro, el cuarto, el quinto, ¿en qué momento dijisteis hay que seguir adelante y no vamos a rendirnos, pase lo que pase? Es que yo creo que desde el principio. O sea, es que siempre, desde que empezamos, no sé si bien mal, es que desde que empezamos lo hicimos como, o sea, no, Ujú, esto es, o sea, que decir, sabíamos que, o sea, o sea, sabíamos que no es fácil, que vivir solo de esto es complicado, o sea, todas las cuestiones las sabíamos, pero ujú, siempre desde el principio, yo creo, o sea, por lo menos yo creo que para las dos, porque lo hemos hablado muchas veces, que siempre hemos sabido que era lo o sea, que queríamos que funcionara y que nos los íbamos a tomar en serio, o sea, eso, ¿no? En plan de como no algo como que hago En mis en mi ratos tiempo libres, libre, sino como que es algo que a lo que le voy a dedicar lo que necesite dentro de nuestras posibilidades que con independencia, para que adelante. o sea, un poco decir que con independencia de que todavía, desgraciadamente, esperemos que a medio plazo esto cambie, no podáis vivir de la editorial, pero la dedicación a la editorial es 100% profesional. Sí, sí, sí. efectivamente, eso. Y completa. O sea, lo que es verdad que, por ejemplo, asistir a ferias o cosas así, o visitar a librerías que están fuera de la Comunidad de Madrid, se nos hace más complicado y que eso entendemos que es una labor editorial también, que es un trabajo que hay que hacer, Ujú. pero lo que es en cuanto a programación del año editorial, derechos, Todo. traductores y trato con las personas que colaboran con nosotros es totalmente profesional y es verdad lo que dice María, siempre ha sido así. Yo Como creo yo que siempre y esa decía, María, prevaleceremos. Además, yo creo que si tenéis el legítimo derecho, sueño y ambición de querer ganar la vida con los libros, así tiene que ser. O sea, con independencia Esperemos. de que es que dedicarle 8 horas a vuestros trabajos, que son los que os dan de comer de momento, pero si queremos que Carfax siga ahí y en algún momento sea una gran editorial, hay que dar lo mejor. Claro, es que Em, si quieres que te tomen en serio, pues tienes que Ujú, tomarte en serio tú también. efectivamente. Eso es. Efectivamente. ¿Tenéis un poco repartidas las tareas? Quiero decir, o mejor dicho, para la gente que no sabe lo que es una editorial, ¿qué tareas hay en el día a día que hay que desarrollar? Y esas tareas las tenéis repartidas, bueno, por ejemplo, Saila se encarga más de esto, María se encarga más de esto otro, o al final entre las dos hacéis ahí una especie de puzzle perfecto y las dos hacéis de todo. Pues Pues casi, casi. O sea,
sí, o sea, yo creo que... O sea, claro, porque el día a día eso depende, ¿no? De los libros, tanto cuando estás planeando qué libros vas a sacar, entonces tienes todo el proceso de la negociación, y eso va por un lado y eso al final eso lo hacemos, o sea, que nos lo consultamos, que lo consultamos todo. Y luego, o sea, ya cuando tenemos los libros, pues depende de quién empieza, o sea, los corregimos las dos. Es verdad que Saila tiene mucha mejor mano que yo a la hora de la corrección y ella le da otro, o sea, un repaso más. Yo, por ejemplo, yo maqueto. Eso sí que lo podemos hacer así, pero normalmente casi todo, o sea, vamos muy a la par en casi todo lo que hacemos. ¿Y el criterio literario también está repartido al 50% o gana más batallas una que la otra? ¿O es que tenéis los gustos muy similares? Puede veces que los tenemos muy similares porque yo creo que de momento no ha habido un libro que alguna haya dicho, mira, yo lo siento si no te gusta, pero es que este libro hay que sacarlo porque yo creo que tal, ¿sabes? No, No, porque yo creo que siempre, o sea, una de las cosas que tenemos, o sea, lo que siempre hemos tenido claras es como que no vamos, o sea, que tiene que ser cosas con las que las dos nos sintamos cómodas y las dos queramos hacer, porque es que, o sea, sacando tan pocos libros, haciendo, o sea, somos solo dos, o sea, y tenemos que creer mucho en los libros que sacamos y nos tienen que gustar mucho a las dos y las dos tenemos que estar contentas con lo que estamos haciendo, porque es eso, porque es un trabajo, eso, el leértelo, el corregirlo, el maquetarlo, volverlo a leer, o sea, tiene que ser un libro que realmente digas, no, es que esto me interesa. Entonces, en el momento en el que una de las dos diga, la otra dice, pues no. Porque, y sí que es verdad que no nos ha pasado, pocas, yo creo que, no Pero ha sé. habido libros que a lo mejor te ha gustado mucho a ti y Saila haya dicho, no lo veo claro. Pues la verdad, así de que me haya gustado mucho, puede que ha habido alguno que yo le he dicho, pues léete este, a mí este me gusta, y ella me ha dicho, pues no tanto, y yo, pues vale, ¿sabes? O al contrario, o sea, pero no ninguno que, o sea, yo creo, debo decir, que las veces que le he dicho, tía, o sea, léete sí. esto. Y ella Que al se lo ha leído final y me ha dicho, tía, sí. ¿Sabes? O sea, quiero decir, que es como es que que los libros que realmente dices, ¡buah, esto es una esto pasada! sí, eh, al final es eso, porque claro, si alguna se lee uno y dice, mira, esto está bien, y la otra dice, pues ni fu ni fa, pues la otra tendría que decir, pues es que yo creo que de verdad, como para que Como para la otra convencer o... pensara, Sí. claro, pensara, pues bueno, le voy a dar una vuelta, vamos a valorarlo, pero los libros que nosotras hemos editado siempre han sido, como dice María, tía. Tía, ese es el Sí. concepto, ¿no? Claro, Sí, además que siendo dos no hay moción de censura posible, ¿no? Es claro, que yo no está, ¿cuál es el voto, De el que calidad. dirime, ¿no? El de voto de calidad, no hay. Ujú. Bueno, lleváis ya con Bohemios, es el ejemplar 22, 22. 23, 22. 22. Bueno, son pocos y no son tan pocos, ¿eh? O sea, 22 libros en 4 años y pico, en fin. Claro, sí, es como todo, depende con quién te compares, pero yo creo que al final tenéis un catálogo sobre todo que tiene una línea claramente marcada y una personalidad. Y yo creo que eso también es un valor, ¿no? Para la editorial. Sí, desde luego. Yo creo que de momento todo lo que hemos sacado es claro reflejo de nuestras intenciones, ¿no? Del editar libros contemporáneos que son interesantes, que están sonando mucho en el mundo anglosajón, que se han llevado premios y que, bueno, pues dentro de unos años a lo mejor se convierten en libros clásicos importantes o así. El recuperar libros que lo fueron en los años 70, 80 y 90 y el traer al español a autoras de la época victoriana, del siglo XIX, principio del XX, que no se han traducido prácticamente o nunca. Eh, ¿Cómo ha sido el año 2020? Este año 2020 que hemos cerrado ya, que ha sido muy entretenido, ¿cómo ha sido para vosotras? ¿Hubo algún momento en el que con toda esta coyuntura tan dramática que se ha dado en el país, que visteis peligrar vuestro sueño?
O, en fin, ¿cómo ha sido ese año, el año de la pandemia? Maldita. Pues de susto al principio, sí. Sí, O sea, yo los creo que eso le primeros pasó un poco a meses. todo el mundo. Hmm. Que en marzo, en abril, de verdad tuvimos un momento de... Pues a lo mejor vamos a tener que decir adiós, porque era un momento de muchísima incertidumbre de... Eso, teníamos nuestro pequeño Baxter ahí, un libro Baxter de Ken Greenhall, que es una maravilla de libro, y el pobre se quedó un poco perdido vamos, salía el día que nos encerraron, básicamente. Entonces, yo creo que sí, que tuvimos susto. Pero Eso mucho, sí. afortunadamente, pues la segunda mitad del año pues la remontamos un poquillo. Tuvimos que quitar uno del catálogo porque vimos que tampoco tenía sentido mantener la programación y intentar achucharlo ahí, que por trabajo nosotras, o sea, que no hubiese podido, que el libro estaba listo, de hecho, pero eso era intentar ahí acumular y que para Forzar la nosotros no máquina a lo mejor un tenía, poco. sí, no tenía sentido por lo que dice María, de la incertidumbre de que no sabe realmente la situación, cómo va a evolucionar, y tampoco queríamos que nos volviera a pasar lo que pasó con Baxter, que se quedó en caja, en la distribuidora, y que ha habido libreros que nos han dicho que lo pidieron y que lo tuvieron que volver a pedir porque no llegó nunca, porque las cajas las tuvieron que devolver porque estaban cerradas y no estaban en la tienda, y ese lío. Existe una impresión en general en el mundo del libro que dentro de lo dramático que está siendo todo esto que estamos viendo del coronavirus, los confinamientos y tal, pues que afortunadamente, aunque esté feo decirlo, al mercado del libro no le ha ido del todo mal el tema del confinamiento y la pandemia. Parece ser que los niveles de lectura han subido ligeramente. La gente se ha dado cuenta pues que los libros pueden ser una buena ayuda, ¿no? Una buena terapia para paliar esos momentos a lo mejor de soledad o de angustia que puedas tener en tu casa. ¿Vosotros también habéis tenido esa impresión, que la gente se ha volcado más en los libros en estos meses? No, Puede ser, no sé. nosotras no es algo que lo hayamos notado, no sé, a lo mejor porque, no sé, pero no podemos tener esa impresión tan directa. Yo sí que estuve, ayer mismo Manuel Gil dio una charla en la jornada estas que organiza Literae, y dio cifras que todavía no son definitivas, pero Sí. que son una aproximación, y que sí que decía que había habido un ligero crecimiento con respecto al año 2019, que el año al final las previsiones se modificaron a mitad de año y eran muy negativas, y luego ha resultado que no. Y porque la gente, pues, que hacía leer y ver Netflix y la tele y esas cosas. Y bueno, ojalá esos niveles, eso a la gente no se lo olvide y siga leyendo. Y en la parte que os afecta, digamos, a vosotras, ¿vosotras habéis notado ese tirón de alguna manera de venta de vuestros títulos en el segundo semestre del año? Es que eso es lo que dices, Ayla, que no, es difícil de saber, porque nuestro último título del año era un título que nosotras confiábamos, nunca se puede saber, nunca se sabe, es toda una lotería, pero es un título que era el de La chica de al lado de Jack Ketchum, que ya sabíamos que era un libro que la gente estaba esperando. Entonces, es verdad que estamos muy contentas por la acogida que ha tenido, pero no sé, yo ahí es verdad que no sé distinguir si ha podido ser por boom, o sea, eso, ¿no? Porque la gente dice, Porque el pues voy título a era leer bueno más o por tal, las o circunstancias, por ¿no? el título en sí, sabíamos que era un título que la gente, era una novela que llevaba descatalogada mucho tiempo, que la gente que la quería leer, y la que se lo había leído lo quería releer, y entonces pues hemos tenido ahí pues suerte por ese lado. Entonces no sé, o sea, no sé separar ahí sí porque ha podido ser. También el libro salió en noviembre, coincide con la campaña de Navidad. La gente en Navidad también tiende a comprar a lo mejor más libros por regalos y cosas así, entonces es difícil.
Luego además la chica de al lado de Ketchum además tiene yo creo un valor añadido y es que quiero recordar que la edición previa en castellano era de Factoría de Ideas, ¿no? Que ya sabemos la fama que tienen las traducciones de la Factoría de Ideas. Entonces vosotros la habéis traducido, la habéis retraducido, con lo cual supongo que el libro habrá ganado enteros. Pues bueno, yo no me he leído no sé, no estoy, es verdad, yo tampoco no nos hemos leído esa edición, pero no sé, Pero, lo la hemos traducción a de lo mejor María esa es casualmente estaba excepcional. bien editada, pero yo he hablado con varios traductores o gente muy aficionada al género del terror, la ciencia ficción, la fantasía, y existe prácticamente una unanimidad en decir que las traducciones de la ya Ya lo desaparecida habíamos oído. La Factoría de Ideas eran entre malas y peores, con lo cual pues es casi un libro nuevo. Pues sí, era lo que... También sabéis, porque a ver, la verdad es que no sé cuándo, en el 2003, es que no me acuerdo cuándo fue cuando la publicaron la Factoría de Ideas, que había pasado ya un tiempo, pero sí que era una oportunidad de decir pues eso, de ya que lo vuelve a sacar y que es un autor que ya Ketchum merece mucho respeto. O sea, me refiero que es un gran autor de terror, que no mucha, o sea, la gente que le gusta el terror yo creo que lo conoce mucha gente, pero que por otro lado también está un poco, no han traducido, o sea, Mucho. la Factoría de Ideas creo que tradujo 2 o 3 títulos y es un autor que realmente pues lo merece y dijimos, y sobre todo el libro es un libro que es, pues es terrible, pero es un libro muy, muy importante, entonces pues dijimos, pues venga. Vuestra última criatura es Bohemios del Valle de Sescua, de W.H. Pugmire. Yo es que soy... ¡Ah! ¡Lo tiene ya! ¡Ah! Yo Ha aquí no lo puedo llegado tocar. hoy. Bueno, ¿qué podéis contar a la gente de Bohemios y del autor? Pues podemos contar que son 6 relatos, si no recuerdo mal, de Pugmire, que bueno, él se murió hace 2 años, en 2019, y era un autor enamoradísimo de la obra de Lovecraft. Lo conoció cuando estaba siendo misionero en Irlanda del Norte y bueno, lo encandiló y él se dedicó a continuar un poco la obra de Lovecraft, recreándola, ¿no? Un poco los mitos. Yo no sé si este libro, no conozco tanto la obra de Lovecraft como para saber si este libro en concreto podría entrar o continuar los mitos de Sí, como se Cthulhu o pronuncia, Cthulhu. Tulu, Sí, Chultulu. Porque Chuluz. nosotros en las jornadas todos los Pero, años discutimos sobre cómo hay que pronunciarlo. pero bueno, sí que es verdad que Josie, que es un erudito, un gran conocedor de la obra de Lovecraft, sí que lo considera como el mejor autor neo-Lovecraftiano. O sea, sigue la senda de Lovecraft. Se basa, o sea, él se nota mucho, aparte eso, de lo que dices ahí, del amor que tenía Pugmire por Lovecraft, que le dedicó su obra, como quien dice, pero sabes que es un escritor que escribe pero súper bien, que te mete mucho, o sea, él lo que ha hecho un poco, pues igual que Lovecraft tenía su universo con Miskatonic, con Dunwich, con con Eastwood, o sea, que tiene ahí como todo, tenía ya todo su universo montado, él hace lo mismo con el Valle de Sescua, ¿no? Entonces, que es como que aparece, este es una recopilación de estos 6 relatos, pero él ha escrito sobre el Valle de Sescua, hay otros libros del Valle de Sescua, porque es como que todo todo, o sea, tiene lugar ahí y toma muchos elementos o sea, hay elementos de Lovecraft que salen en el libro, o sea, personajes y es todo como que, o sea, si te gusta el terror cósmico es un libro que vas a disfrutar muchísimo y si no, también es muy interesante porque debo decir que es un libro que te mete mucho es muy atmosférico, son unos relatos que te meten realmente en otro mundo y son muy poéticos y son... No sé, A mí me parecen muy sensuales. Ajá. Yo creo que estáis haciendo un trabajo no sé si es de recuperar la palabra o de intentar volver a poner en el mapa autores que muchos de ellos son desconocidos para el gran público. Yo, por ejemplo, con el debido respeto, Pugmire, yo no sabía quién era hasta hace
un par de días, ¿no? Y tenéis libros de autores que en España son muy poco conocidos. También es cierto que tenéis algunos, pues eso, tenéis de Jack Ketchum, que el que más, el que menos es un autor conocido. Tenéis un libro de Joyce Carol Oates, Zombie, pero tenéis también libros de autores que digamos, están jugando con vosotras esa segunda oportunidad, ¿no? De llegar al gran público. Es que Puzzmayer en realidad no se había traducido tampoco y la gente que, bueno, pues que se mueve más en los círculos, pues por ejemplo, el círculo de Lovecraft, que me parece que de ahí de Toledo también, están, bueno, cuando se enteraron estaban encantadísimos de por fin alguien trae esta obra aquí, porque claro, es un autor que es contemporáneo totalmente y que ha seguido manteniendo viva todo ese tipo de literatura y esa forma de escribir. Pero es que, y eso, lo que decías es verdad, porque eso nos pasa, o sea, de cosas que es verdad que te sientes orgulloso de haber traído, es de eso, de autores que, por ejemplo, o sea, en el caso de, no solo de Pugma, pero por ejemplo, como hemos hecho con Keith Koja y Cero, que, o sea, Cero que es, o sea, si no, es uno de mis favoritos, entonces yo pues lo meto ahí cuando puedo. Pero porque me parece que en el, o sea, que es de al principio de los años 90, que es una obra, a mí me parece fundamental en la literatura de terror, o sea, de verdad, o sea, de contemporánea, y que es un libro muy distinto de todo lo que se estaba haciendo hasta ahora, hasta entonces, y cuando llegó, o sea, es un libro que es una pasada por cómo está escrito, por la historia que cuenta, por todo, y que aquí ni había llegado, ni se había olido, o sea, y quién es Keith Koja, pues nada. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece eso que es que la literatura de terror, como todas las literaturas, como todos los géneros, no aparecen de la nada, no solamente es una obra, un autor y ya está. O sea, hay muchas cosas que la constituyen y que hay cosas interesantísimas y muy buenas. Entonces, eso es una de nuestras, pues de nuestros orgullos, de también eso mucho también a título pues, de lo que nos gusta y son cosas muy personales, porque dice, pues oye, mira... Es que a mí esto es una cosa que me alarma mucho, es decir, ¿cuántos autores habrá por el mundo desconocidos porque nunca se han traducido en España por las razones que sean, ¿no? A mí me gusta mucho el ensayo literario y en un ensayo de Harold Bloom, lo típico, él tenía que empezar en el prólogo, no sé en qué momento era, tenía que hablar de las 10 mejores novelas de la historia o las 20 mejores, bueno, no sé, X. La segunda mejor novela era una novela que no estaba traducida al castellano. Entonces, que ya no voy a entrar en si es buena, mala o regular, pero si este hombre dice que es la segunda mejor novela de la historia, Koja no creo que sea, y en cambio no se ha traducido al castellano. Entonces, ¿cuántos libros habrá en el mundo que no se habrán traducido al castellano? No sabemos por qué. Igual que al revés, o sea, es decir, yo tengo un club de lectura con unos amigos, uno de nuestros autores favoritos españoles, Aldecoa, Ignacio Aldecoa. Aldecoa, por ejemplo, no está, que nosotros sepamos, no está traducido al inglés. ¿Cómo es posible que Aldecoa no esté traducido? Es decir, ¿cuánta ignorancia habrá en el mundo de autores franceses, italianos, ingleses, españoles que no se han traducido a otros idiomas y que te vas a morir sin saber que existen? Claro. De verdad. Qué dramático, si lo piensas fríamente. En fin. Pues bueno. sí. Sí, dar pelús. Sí, es mejor casi no pensarlo, la verdad. ¿Podéis contarnos algunas cositas más de lo que preparáis para este año? ¿O eso forma parte del secreto de sumario y no podéis contarnos nada? No, podemos contar. ¿Y qué podéis contarnos? A ver. El siguiente va a ser, esperamos que para mayo, junio, por ahí, que es When the Darkness Loves Us, o cuando la oscuridad nos ama, que todavía no nos han entregado la traducción, pero imagino que el título irá por ahí. Y la escritora es Elizabeth Ekstrom, es también norteamericana, y son dos novelas cortas, ¿no? Dos novelets o novelas. Y bueno, esto se escribió en el 85, en 1985 creo. Y bueno, sí. Yo recuerdo cuando empecé a leerme la novela que da título a la recopilación. Y claro, era un libro así, bueno, era chiquitito, pero era muy, muy gordito. Y a las 10 páginas dije,
vamos a ver, con esta bomba que me acaba de soltar, ¿qué va a pasar en el resto? Porque no puede ser, es una situación muy, no sé cómo describirla, muy impactante. Sí, la necesito ese libro ya. Ya. Fatal. Me está entrando el ansia. Hay que esperar hasta mayo. Esta, por ejemplo, es otro ejemplo de lo que decías de autores que no sabes, que dices de dónde, cómo, y Elizabeth Engstrom, o sea, sobre todo, o sea, estas dos novelas cortas, también dentro del género del terror, es como decir, yo lo reconozco porque cuando nos la leímos, que yo la descubrimos, pues eso, hace un par de años, que no es una cosa que digas que la tuvieras ahí y tal, y dices, Sí. ¿cómo es posible que a mí esta señora se me hubiera escapado de cómo es posible? Porque es que es una pasada. Y dices, pero bueno, por Dios. O sea, entonces está Va muy en la línea de Baxter en cuanto a que es situaciones cotidianas en las que se ven envueltos los personajes y el terror es sutil, subyace en la vida cotidiana. Y bueno, eso a mí es una de las formas más efectivas. que más me gusta. Ajá. Es que me parece de verdad fascinante el trabajo de rastreo que hacéis. O sea, ser capaz de descubrir esas joyas por ahí perdidas, me parece, no sé, una tarea complicada. A lo mejor a vosotras, no sé si vosotras también lo veis complicado o no, pero a mí me parece, en fin. Es complicado, pero es una de las cosas más divertidas. O sea, es complicado porque a veces es verdad que como que dices, o sea, pues tienes que buscar y Será tal, pero divertido porque es complicado, además, seguramente. es muy divertido de ir diciendo, a ver, ¿qué es esto? Y yo qué sé, es... Y aparte que te abre además, me imagino, la mente a nuevas lecturas, porque claro, si vosotras, no voy a decir que podéis que tenéis que leer cualquier cosa, decir, pero tenéis que, si queréis además eso, buscar a ese autor que no es conocido en España, tenéis que estar abiertas y dispuestas a tocar cualquier autor que os puedan o comentar a alguien, o que podáis haber leído un artículo interesante en algún blog, es decir, que es una manera un poco de abrir mucho el abanico de lecturas. Y salir un poco también de nuestra zona de confort, porque imagino que es como todo, tenéis vuestros gustos y esto os obliga a ampliar más las miras. Claro, sí. Y hablando de gustos, ¿cuáles son vuestros gustos? Es decir, explicar a los amigos de Hoja Blanca cuáles son vuestros autores favoritos, vuestras novelas favoritas. Si tuvieras, por ejemplo, que recomendar, pues eso, cada una un par de novelas o tres para que la gente se inicie en este maravilloso género, ¿qué libro les recomendaríais? ¿Nuestro o en general En general ya del En terror. general, vale. Hombre, si alguno la has publicado tú, no te cortes tampoco. En un programa, mira, la cadena SER tiene una sección todas las semanas que llevan a un autor para que recete libros a la gente. Entonces la gente llama, ay, es que me encuentro muy mal, bueno, no sé qué, no sé cuánto, pues léase, patatín, léase, no sé cuánto. Pues escuché un programa con una autora española cuyo nombre, por respeto, aunque no debería hacerlo, lo voy a mantener oculto, todos los libros que recomendó eran de ella. Me No, parece bueno, eso no lo vamos una a poca hacer. vergüenza, una falta de cabeza que digo, hombre, vamos a ver, puedo entender que metas uno, que meta dos, pero es que recomendó 7, 8 libros y los 7, 8 eran de ella, de géneros además muy variopintos. Ah, pues yo tengo un libro de... Pero vamos a ver, entonces, es decir, no te sientas obligada a no decir ninguno tuyo, si hay alguno tuyo que te gusta muchísimo, pero pues eso, si vosotros tuvierais que convencer a alguien para militar en la religión del terror, ¿con qué crees que los podéis enganchar? Empieza, Saila. No, eso es trampa. A ver, bueno, yo tengo clarísimo que el primerísimo sería Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. A cualquiera que tal, ese ahí, ta. Luego yo siempre digo lo mismo, pero porque soy muy fan. Y Clive Barker, ahí ya es otro nivel, quiero decir, yo entiendo que no todo el mundo, hay que, ¿sabes? Con cuidado y precaución, porque Clive Eso Barker ya es nivel avanzado. es un nivel avanzado, pero sí. O sea, Hellraiser o El corazón del Ator, o como... No, El corazón del Ator, no, ¿cómo lo han llamado? El corazón en tinieblas, siempre me pierdo. Bueno, da igual. Hellraiser, que nos entendemos todos. Sí. O Los libros de sangre y Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Ahí, directamente.
eso, Premio, para mí premio esos Anagrama, 3. además. Sí, ¿no? sí, Sí. sí, es una Premio, maravilla. sí. Ujú. Ese libro Esa está muy autora. bien. Los relatos que tiene un Anagrama, tiene también un libro de relatos, 1 o 2 libros de relatos De de Mariana ella. Enríquez, sí, Y tiene 2, sí. sí, Sí, y Peligro de también fumar en la son, cama, ¿no? Y no me sí, acuerdo cómo es otro. sí. Ujú. El Y las fuego cosas que perdimos en el en el fuego. Sí, fuego ese, eso es. sí. Ajá. Y esos son muy buenos también. Venga, Sheila, mójate. Yo me lo leí el año pasado, bueno, porque lo sacó Dilatando Mente, Agujeros de Sol, de Nieves Mories. A mí me encantó. Me encantó mucho y disfruté muchísimo con la lectura. Y un autor que es también español y que también me ha gustado mucho leer es Guillén López, Ajá. con Arañas de Marte, que lo sacó Valdemar. También me pareció genial. Toda la historia. Es verdad que a lo mejor no es para una persona que se inicie en el género, Bueno, pero ahí están vuestras recomendaciones, ¿no? sí. Al fin y al cabo son vuestros gustos. Yo os he preguntado por lo que gustaba leer también, está claro. Vamos a tener que ir acabando ya, pero sí que quería lanzaros alguna preguntilla más sobre la situación general del mercado editorial español. Yo tengo la obsesión, no sé si enfermiza, de que en España se publica y se edita demasiado. Pues eso me parece fenomenal que haya una editorial como la vuestra que saque, pues eso, 5 o 6 libros al año, ¿no? Que alguien dirá, bueno, son, de momento a lo mejor cuando las cosas vayan fenomenal, si os van, termináis editando, no sé, 10 o 12, pero el ritmo general de publicaciones que tienen las grandes editoriales, ¿vosotros creéis que eso de verdad beneficia al mercado? Yo creo que no nos beneficia a nadie. No. Ni a libreros, ni a lectores, ni a... A ver, entiendo que un gran grupo, pues claro, tiene tantísima gente contratada que lo puede hacer, pero también hay editoriales que funcionan más o menos como nosotras y también editan mucho y a mí me parece una tarea titánica, porque si a nosotros que sacamos tan poco, muchas veces nos da pena porque estás terminando, has terminado uno, lo llevas a la librería y ya estás con el otro, y ya estás promocionando el otro, y ya estás hablando del otro, y dices, si es que qué poco recorrido tienen los libros, Sí, ¿no? sí. Que Eso es, que tendrían que tener, o sea, que los libros al final lo importante es que lleguen a la gente, o sea, no todos van a llegar, evidentemente es que hay muchísimo, pero que ese libro, eso que tenga como dices Ayla, un recorrido más, que lo puedas cuidar un poco, que ese libro tenga un poco más que le des la importancia que tiene, porque si tienes, o sea, no sé, es que si publicas, no sé, 10 al mes, ¿qué haces con eso? O sea, es que Claro. ¿a dónde vas? O sea, es como... 10 al mes, No sé, es dices. una barbaridad, o sea... Y 100, es Y una luego, locura. una cosa que nos ha pasado esta semana, la tiranía de la novedad, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué pasa? Es que el libro que saqué el año pasado ya desaparece. Ya no Ya lo no pierdo, ya interesa. está, ya no interesa, Sí, ya sí. no puede estar en una mesa, no puede estar en una estantería, no se le puede ofrecer a la gente. La rata, es que pues sí, fue nuestro primer libro, pero es verdad, yo entiendo que para nosotras es especial porque fue el primero, pero es que ese libro es para que se pueda seguir leyendo y se pueda seguir recomendando, que está ahí, Ujú. que Bueno, eso Y es como también un ese poco, pasa un montón. eso es un poco también a lo mejor el trabajo nuestro de los libreros, o sea, es decir, ser capaz de ver un poco más allá de la parte pecuniaria, que hombre, que nos guste o no, hay que aceptar, es decir, Hombre, sí, eso necesitamos es... vender muchos ejemplares de superventas porque Ujú. tiene que ser así, no nos queda otra, pero sí, también está en nuestra mano pues el que cuando viene un lector a preguntarnos por un autor de un libro de novela de terror, por ejemplo, en nuestro caso, que es una pasión que compartimos los tres, pues saber que podemos recomendar las ratas y que tengamos un ejemplar de las ratas en la librería
Claro, es decir, que luego también ahí los libreros tenemos, aunque nos lo ponen complicado, los grandes sellos yo creo, pero los Eso es lo que libreros te iba a tenemos nuestra decir. parte Es de... que Que los no es libreros, fácil. a veces digo, si es que tenéis también, o sea, bastante hacéis. O sea, que decir, que es que una librería es un espacio finito con lo que estábamos hablando. Si tienes muchísimas novedades todas las semanas, es que normal, es que los libreros lo tenéis muy complicado, porque estamos, y normal, y los editores, pues claro, dices, ay, mi libro, pues que no, es que eres tú y eres el de 55.000. Entonces, claro, o sea, es que yo lo veo, por eso mismo también eso, el hecho de que se publicara un poquito menos iba a ayudar un poquito a todo el mundo, porque yo creo que es, o sea, que sí, que iba a ayudar, yo lo creo firmemente. O sea, Es que, perdón que vuelva a sacar el dato, pero es que Sácalo, sácalo. son cosas que se me quedaron ayer como clavaditas de la charla esta que dieron. De lo que se publica, no se llega a vender ni la mitad. O sea, de la producción que hay Sí, tan sí, brutal en España, en realidad no hay mercado para tanto. claro. Entonces, es algo que tendríamos que reflexionar todos, porque no se puede sostener. No parece lógico, desde luego, ¿no? Yo me No. acuerdo mucho, creo que lo comentamos cuando vinisteis a Toledo hace unas semanas, en ese café que tomamos, el artículo que publicaron pues, los compañeros de Rata Naturae, yo creo que hacían un diagnóstico perfecto de la situación y de la posición de debilidad, a pesar de todo, al final, que tienen las librerías por una parte y las editoriales por otra. Si la editorial encima es pequeña, más débil todavía, ¿no? Y al final es una situación, desde luego, complicada. Una última pregunta ya, porque se nos echa el tiempo encima. Vamos a intentar limpiar un poco el nombre de la literatura de terror. ¿Por qué creéis vosotras que la literatura de terror tiene tan mala fama o ese desprestigio cultural? ¿Y por qué habría que leer libros de terror? pues yo creo que tiene desprestigio porque siempre se ha considerado desde el comienzo de los tiempos, desde el gótico, quiero decir, se ha considerado que era una literatura menor, una literatura de entretenimiento. Lo decían, y esto es así, los señores de la época como esto es una porquería y solo les interesa a las mujeres, porque esto era así, y así empezó. O sea, y así empezó de que esto no es suficiente, y eso ha arrastrado desde el siglo XVIII, ¿sabes? O sea, viene ahí como tiqui, tiqui, tiqui. ¿Y por qué hay que leer terror? Pues porque el terror tiene una libertad para tratar muchísimos temas. Por supuesto, dentro del terror es como en todas partes, hay cosas buenas y cosas malas. Yo no estoy diciendo que toda la literatura de terror sea maravillosa, no, hay de todo. Pero que te presenta a ti mismo, te permite a ti asomarte a unos miedos y a decir, mira, no soy yo la que está ahí, pero lo estoy viviendo, lo estoy viendo y conoces muchas cosas y conoces mucho, tiene mucha libertad de tratar temas muy peliagudos, muy complicados y es muy interesante. O sea, me parece que la gente no le da suficiente crédito porque no es solamente buscar el susto de que eso está muy bien, que te asusten, estupendo, pero es que a mí me parece que la literatura de terror no solo va de que te pegues un susto o de que, ay, qué miedo, o sea, es de cómo se te mete dentro y cómo conoces a las personas y cómo, no sé, a mí me parece, es fascinante que todo el mundo vaya y lea terror. Y luego además, porque también es divertido, Aparte, por aunque... supuesto, te lo pasas muy bien. Comparto totalmente vuestra opinión. Pues nada, chicas, es que se nos echa el tiempo encima, tenemos que dejarlo ya. Yo os agradezco muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado. Sabéis que aquí en Toledo tenéis vuestra segunda casa. Cuando la movilidad lo permita, pues podéis pasaros por aquí a tomar un café, 2, 5, los que sean, a montar presentaciones, fiestas, lo que sea menester. Desearos muchísima suerte para este año 2021 y para los venideros, pero bueno, como dice Simeone, partido a partido. No tomamos por el 2021, ya pensaremos en el 2022. Mucha suerte en el futuro. Muchas Muchas gracias. gracias. Y Y muchas nada, gracias por dedicarnos también vuestro espacio. Claro. lo merecíais. Y nada, amigos, pues esto ha sido todo. Nos veremos pronto en una entrega más de nuestras entrevistas pandémicas y ya sabéis que aquí el cansino simpático de Víctor os vuelve a recordar que hay que tener cuidado, que no nos relajemos, que queda cada vez menos para poder recuperar parte de la antigua normalidad y no la pifiemos porque seamos unos ansias, ¿vale? Así que nada, cuidarse y sed buenos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.